que es un discurso trascendental. Suéltala. Dice, es un tipo de discurso que tiene un impacto profundo y duradero. O sea, la palabra duradero es clave. Luego dice, influyendo no solo en el momento presente, sino también en generaciones futuras. O sea, eso es un discurso trascendental. Pero cuando uno se dedica a analizar en profundidad el Sermón del Monte, es bastante incómodo. Incómodo porque además en ese momento era básicamente llevarle a la contraria a todo lo establecido. Y eso a mí me gusta. Porque tú sabes que el cambio que Jesús estaba buscando provocar no era un cambio externo. O sea, lo externo iba a ser un producto del cambio interno. Bueno, bienvenidos a otro episodio y no cualquier episodio. Bienvenidos al episodio número 50 de Incómodos Podcast. Este espacio donde tratamos de hacer de temas controversiales algo conversable. Cada uno de nosotros tiene diferentes opiniones, pero pensamos que siempre podemos dialogar. Y no solamente podemos dialogar, sino que también vamos a debatir, no solamente entre nosotros, sino en un pocotón de invitados que tenemos. Preséntate. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez. Bienvenido al episodio 50 de Incómodos Podcast. ¡Bienvenido! Medio camino. Medio camino del primer objetivo. Ya somos un medio medio podcast. podcast. Somos medio podcast. medio podcast. Somos un semi-podcast, me gusta. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque en el primer episodio, lo hemos dicho varias veces, dijimos que, y esto lo dice MrBeast. MrBeast dice que cuando considérate un podcast o un creador de contenido, cuando ya llevas 100 episodios publicados. Vamos a mitad. Somos medio podcast. Vamos a mitad, pero en verdad ha sido, y ya lo hemos dicho varias veces, ha sido una bendición y aprovechamos rapidito para agradecer a todas las personas que están en este momento detrás de cámaras, a todas las personas que han apostado por este proyecto, a todas las personas que han escuchado cada una de nuestras locuras, debates, incomodidades y sobre todo darle gracias a Dios por hasta donde nos ha traído, que sabemos que apenas es el principio de este proyecto. De verdad que sí que estamos muy, muy agradecidos por el soporte que han tenido con cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es diferente, pensamos diferente, tenemos comentarios totalmente diferentes y algunos de ustedes se van a identificar o se identificaron con Juan Carlos, otros con Alejandro, otros conmigo. A lo mejor hay muchos que me puedan odiar a mí, otros puedan amar a Alejandro Solo YouTube, o solo viceversa. Exacto. Solo YouTube con Julián, solo YouTube. Mira, pero como foco, episodio 50, foco. En verdad que hicimos, cuando empezamos a debatir de qué queríamos debatir, qué queríamos hablar de este episodio, el tema de los discursos nos llamó mucho la atención. Porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí cada vez más me salen... Voy a leer esto, escuchen esto. ¿Qué es un discurso? Y a mí me llamó la atención la descripción literal de qué es un discurso, y para luego caer en el ejemplo que les quería poner, que dice, un discurso es una exposición oral sobre un tema dirigida a una audiencia con el objetivo de informar, motivar, persuadir o entretener. Busca comunicar ideas de manera clara y efectiva para lograr una reacción o cambio en la audiencia. Eso es un discurso. Y yo no sé si les ha pasado que últimamente a mí me sale una cantidad de personas dando discursos motivacionales en las redes sociales, porque yo creo que hoy en día con el poder que cada persona pueda tener en una audiencia, de alguna manera, como tiene cierta credibilidad e influencia, puede pronunciarse a dar un discurso con el fin de incentivar, motivar o entretener. Pero a veces es como demasiado, siento yo, y a veces siento que hay discursos que se pierden en lo extremadamente positivista. O sea, por ejemplo, a mí los discursos de todo lo puedes, siempre puedes, sé positivo, siempre puedes, a mí es algo que me ha llamado mucho la atención y por eso cayó la idea sobre la mesa de decir, ¿qué pasa si debatimos sobre lo que realmente es un discurso? Cuando un discurso deja de ser un discurso a ser más una herramienta de no quiero decir la palabra manipulación porque puede ser fuerte, pero más de conveniencia, o un término que realmente descubrí hace poco, cuando un discurso es trascendental. Y ahí, en ese contexto de diferencia entre un discurso per se que no es un discurso, a un discurso trascendental,
hay como bastantes diferencias. Y ahí nos propusimos como el tema, nos gustó y desarrollamos como una metodología. Una metodología que además la hicimos con ChatGPT, porque empezamos a trabajar sobre esto. Para mí lo que era un discurso es diferente a lo que pensaba Alejandro, pero vamos a empezar por ahí. Antes de llegar a esa metodología, vamos a empezar. ¿Qué piensan ustedes primero de este punto? De toda la cantidad de personas que de alguna manera salen a motivar en forma de discursos todo el tiempo en las redes. ¿A usted no le sale? Sí, y de paso que está saturado el contenido. O sea, hay demasiada gente queriéndote decir algo que, de hecho, son pocas. Si tú me preguntas, capaz esta semana vi un discurso, no me acuerdo de ninguno. O sea, porque uno los ve y dice, ¡ay, qué Yo vi fino! dos esta mañana y no me acuerdo. No lo recuerdo. Sí. No lo recuerdo. Y capaz yo pienso que tiene mucho que ver porque no responden a un momento específico. O sea, no son tan trascendentales. A veces son vacíos o a veces simplemente me dijo algo que me gustó, pero después digo, pero no lo recuerdo. Claro. Wow, tú sabes que una de las cosas que a mí más me gusta o me gustaba, porque creo que se ha perdido esa esencia de los buenos discursos, era cuando los premios Oscar y tú estabas esperando cuando esta persona recibía la estatuilla y ellos de alguna u otra forma se habían preparado para dar un discurso de agradecimiento, sea al equipo con el que trabajó o de inspiración a las personas que están detrás que no han podido lograr o alcanzar esas metas, ¿no? Pero si te das cuenta, ese tipo de discurso que yo tanto esperaba hace unas cuantas décadas atrás, no está sucediendo actualmente. O sea, los discursos están siendo totalmente vacíos y no están siendo trascendentales, no están pasando, no quedan en el recuerdo. Porque si tú me preguntas a mí de los últimos Oscars, ¿qué recuerdas de los discursos que dieron? Y los vi, no me acuerdo. O sea, no hay algo que haya impactado realmente mi vida. Y no puede ser que... No puede ser que estamos tan expuestos, esto aplica a todo. Lo hemos hablado inclusive en otros episodios. Estamos Es decir, saturados. Exactamente. O sea, hace de repente, no sé, 20, 30 años... O sea, uno se exponía a muy pocos discursos. Es decir, están los discursos de que cada país son los discursos políticos, los discursos grandes del mundo del entretenimiento. Los discursos de la suegra que no... Los discursos que te daba la gente cercana o tu amigo o tu mejor amigo. Pero hoy en día estamos sobreexpuestos a que, bueno, como todo el mundo tiene la capacidad y la libertad de expresarse, lo cual no critico para nada, sino es una realidad, probablemente el concepto de discurso inclusive le hemos como restado valor. Entonces, puede ser una buena reflexión de entender realmente qué es un discurso y qué debería o qué deberíamos prestarle atención realmente a un formato de discurso. Y nuevamente, me quiero anclar mucho a esa palabra, porque es muy diferente que cualquier persona prenda su cámara y dice, mira, yo hoy me siento de esta manera. Eso es otra cosa. O que te manden un audio de WhatsApp de 10 minutos. ¿Qué pasa? Aunque a 2X. Bueno, yo siempre les mando discursos a ustedes de 5 o 10 minutos. Los de Julián son a 2X y uno llega hasta la mitad. Exacto. Y dices, sí, Julián, ya te escuché. Amén, estoy de acuerdo. Pero eso que dice Juancho, también estaba pensando que a pesar de que estamos saturados, siempre hay personas que tú esperas algo de ellos, Total. un discurso. Y eso también hace que hoy valoremos mucho más, no solamente el contenido, sino a la persona que pronuncia esas palabras. A mí capaz no me acuerdo lo que dice, no sé, algún influencer, sin nombrar a ninguno, ayer, lo que dijo, un discurso, no sé, dio algo. Pero, no sé, un Elon Musk dice algo ahorita en el tema de las elecciones que estuve involucrado, enseguida uno presta atención a lo que está diciendo. O sea, hay como que un enlace entre el poder de la palabra que tiene la persona por el nivel de confianza que se ha ganado, por lo que ha construido. Claro. Entonces responde una necesidad y normalmente son personas que constantemente no te están hablando, sino que cuando te hablan es porque es algo, tú esperas que esa persona diga algo. Es lo que pasa en las presidencias. Uno siempre espera que el discurso final que va a decir que es contundente, que va a tomar una decisión a partir de ahí. Entonces yo creo que va muy ligado también con las personalidades y la confianza que construyen a lo largo del tiempo. Pero voy a volver a la raíz. Voy a volver a la raíz de la descripción discurso. Cuando viste que la última parte dice que lo que busca es comunicar una idea de manera clara, pero termina con esto. Busca un cambio en la audiencia. Entonces, yo voy a poner un ejemplo aquí que esto puede ser un poco controversial porque es una persona que respeto, que creo en el trabajo que hace, me gusta el trabajo que hace, creo que creemos en lo mismo, pero yo fui una persona que por un tiempo me gustaba mucho el contenido que hacía Daniel Javif. O sea, yo lo reconozco. Aquí me puede caer gente encima, pero a mí me parece que el trabajo que él hace es un trabajo honesto. Me gusta burda, pero
fue tan repetitivo el recurso que llegó un momento en que me sobresaturó. O sea, y me pasó el efecto contrario a lo que tú acabas de decir. Porque si el efecto de un discurso es tratar de buscar cambiar o reaccionar a un cambio en la audiencia, verlo todos los días tratando de cambiar algo. Pero es que como yo pienso que el cambio también no es obligado. Entonces cuando empiezas a repetir, Pero es el objetivo del discurso. Sí, sí. Yo creo que lo sobrevendió. Puede ser, nuevamente, es una opinión, no necesariamente una Porque verdad. no siempre los discursos tienen que ser para provocar un cambio, animándote, porque sabes que tenemos este tipo de discurso como el de Daniel Javid, que todo el tiempo te está animando, es positivista, y pareciera que, bueno, yo no calo en este discurso. Al principio sí lo abrazaba, pero después digo no. Pero los discursos más antiguos que han trascendido en el tiempo son controversiales. Van en contra de algo y confrontan algo y te incomodan. Sí. Y por eso es que ellos provocan un cambio en tu vida, o por lo menos un cambio de pensamiento. Tú comienzas a abrazar la idea y dices, wow, este tipo está dando en el clavo. Claro. Y no cuando se hace repetitivo una y otra vez, por supuesto, que te saturas y dices, ya me cansé, ¿sabes? No quiero escucharlo, yo lo bloqueo inmediatamente. Sí, pero yo pienso que igual, yo pienso que el buen comunicador que va a dar un discurso conoce la necesidad, está en el momento correcto para que sea trascendente. No necesitas como repetirlo, simplemente identifica la necesidad, entiende a la audiencia y lo dice. De hecho, hemos hablado varios discursos, el que más me impresionó porque lo vi hace poco, es el de Steve Jobs, que no tienen, o sea, que provocó un cambio diferente, no de cambio de vida, pero no era ético ni moral. Ni nada, pero sí cambió, sí tenía una perspectiva de sembrar una necesidad en las personas de una nueva etapa tecnológica. Sí. Y eso me llama mucho la atención porque cuando tú sientes y ves esa presentación, específicamente con el iPhone, yo decía, wow, ¿qué me va? O sea, la expectativa que me generaba y después la demostración de lo que hace y yo estar en el futuro. O sea, yo, si estuviese en esa época que ustedes la vivieron mejor que yo, totalmente, la recuerdan mejor que yo. O sea, para mí es como que, ¿cómo sabía todo esto? O sea, ¿cómo me leyó esa necesidad? Porque para mí un teléfono ahorita... es un lugar común. Sin teclas es común, pero para ustedes no. O sea, ¿cómo se vivieron esos momentos, pero ese tipo de discurso? Aún en eso creo que si me recuerdo, Ale te está refiriendo al speech o ¿cómo decirlo? Los llaman al keynote, como lo llama Apple. Al keynote que dio Steve Jobs cuando lanzaron el primer iPhone. Uh-huh. Y ese discurso en el mundo de la oratoria, en el mundo del marketing, es considerado el discurso perfecto a nivel de estructura. O sea, como todos los recursos que él utilizó para venderle al mundo, algo que para nosotros hoy en día es cotidiano. Pero yo recuerdo, y muchas otras marcas lo copiaron, tal cual, esa estructura. Mira, hagan este ejercicio. Vayan y busquen en YouTube este discurso. Y en el momento que él presenta lo que en su momento llamó el pinch, pero además eso está grabado, y escuchen la reacción de la audiencia. O sea, cuando él dice, mira, y esto se llama hacer pinch. Que agarra una foto y hacía esto. Así, claro. Que para nosotros esto hoy en día es algo normal. El público, y que... Sí. Es decir, todos los recursos y el momento que usaron, la cámara como la usaron para hacer los gestos que él hizo, en los segundos que se tardó, o sea, todo ese discurso, cuando uno lo analiza en estructura, más allá del mensaje que él quería transmitir, que además era un mensaje que lo decíamos antes de grabar. O sea, él ese día dijo, esto es un mensaje que yo tenía 5 años esperando poder decir y sé que lo que voy a decir va a revolucionar la manera en que, no el mundo de la tecnología, la manera en que nos comunicamos. O sea, mira la visión. Él sabía que el discurso tenía que estar a la altura. Entonces, en ese mismo ejercicio, nosotros nos tomamos como el atrevimiento de discutir y debatir cuáles consideramos que son los discursos más trascendentales de la historia. Y ahí hubo un debate. Pero si ustedes hacen el ejercicio y van a las redes sociales, o van a Google, o van a ChatGPT, o van a cualquier inteligencia artificial, primero, el discurso que siempre va a salir de número 1 es el discurso de Martin Luther King de I Have a Dream. Yo tengo un sueño. Tengo un sueño, muy bien. Ese discurso, el segundo va a ser el mío, el día ya no tengo sueño. Yo no tengo sueño, pasa a ser en este momento eso está hasta editado, ni siquiera va a salir en la grabación. El segundo discurso más importante de la historia, hay como un debate, que está el de Abraham Lincoln, uh-huh, y el que dio Winston Churchill cuando estaban ya en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.
Y nosotros quisimos incluir el de Steve Jobs porque a nivel de estructura, obviamente estamos hablando el de Winston Churchill, perdón, el de Martin Luther King, que tenía que ver mucho con un tema de inclusión, un derecho de derechos civiles, en el contexto en que se estaba viviendo. El de Winston Churchill obviamente habla de un tema de la guerra, pero el de Steve Jobs, obviamente, nosotros no teníamos la capacidad, pero era un tema de cambiar por completo la sociedad. Pero si te pones a ver estos discursos, guardan, por ejemplo, el de Martin Luther King y el de Winston Churchill, que de hecho cuando da ese discurso le estaba hablando a Inglaterra de que, o sea, nos mantuviéramos fuertes en esa época, o sea, que no iban a permitir que sus fronteras cayeran, que le brindaba una seguridad a la familia. Y el de Martin Luther King tiene similitudes, porque hay como mucha incertidumbre, ¿sabes? Está en un momento donde las personas dicen, necesitamos una voz. Claro. Entonces, son las palabras correctas en el momento correcto. Y Steve Jobs, a pesar de que estaba promocionando algo, vendiendo un producto... Era el momento. Era el momento. O sea, el momento es clave porque es cuando más las personas necesitan algo. Entonces, están los que venden humo. Sí. Y están los que dan de comer. Claro, y como porque nuevamente, esto es nuestro punto de vista, nuestra apreciación, pero para tratar de tener un criterio, o sea, lo que hicimos, y lo comentaba al principio, es como tratar de desarrollar una metodología que permitiera evaluar cualquier discurso. Inclusive me encanta porque luego vamos a agarrar al final ese discurso, esas palabras que tú dijiste, le vamos a pedir que lo evalúe. Hicimos un modelo que la idea es colocarle cualquier discurso y que él pudiera evaluar del 0, que yo creo que ese es el que va, la puntuación que le va a dar el de Julián, de 0 al 10, qué trascendental e importante es el discurso. Y miren las variables que el modelo sacó. Él dice que estas son las variables para tomar en cuenta y las evalúa del 0 al 10, además le da una ponderación y en base a eso todo esto lo promedia y te dice, bueno, este es un discurso clase 5, clase 7. Pero miren las variables primero. La primera es el contenido, obviamente, y el mensaje que da. La segunda es el contexto histórico, lo que tú estás hablando del momento y el tiempo en que se le da el que se dio ese discurso. La tercera es la reacción inmediata que el público o las personas que fueron impactadas por el mensaje tuvieron. El cuarto es el impacto duradero. El quinto es la originalidad del discurso, porque copiar un discurso, o sea, hoy tú puedes agarrar la estructura de Steve Jobs y podemos hacer una charla con esa estructura, pero la originalidad de un discurso pesa mucho, tanto así que le da 25% de ponderación en la evaluación. Luego tienes, aquí más, la difusión y alcance. Difusión y el alcance, o sea, cómo fue difundido y a cuántas personas ha impactado. Y las últimas 3 variables son el legado que dejó, que tantas personas inspiró, el contenido emocional y todas las acciones que se derivaron post ese mensaje. Entonces, cuando tú agarras todo esto, todas estas variables, y se lo aplicas a los discursos, a muchos discursos, de hecho, hablamos de estos, pero por ejemplo, está el discurso que dio Oprah en los Oscars, no recuerdo eso fue hace como 5 o 6 años cuando el movimiento del Me Too, que es considerado en el mundo del entretenimiento un discurso muy poderoso. Está el discurso de la niñita, bueno, que ya no es tan niñita, de la chamita esta, se me olvidó el nombre de ella, ya. Ella, que está en pro de todo el tema, es la activista de toda la parte de cambio climático, que lo dio en las Naciones Unidas. Hay muchos discursos. Y cuando los empiezas a meter en este modelo, él siempre saca que el de I Have a Dream es el de Ibai, discurso. con respecto a pasar un examen. ¿No lo viste? Sí, lo vi en la de Kai. Sí. Sí. Hiperintencional. Sí. Pero ¿por qué esto nos pareció importante? Porque nuevamente los discursos, yo vi esta mañana, yo te decía, yo comenté esta mañana, vi 2 creadores de contenido que me gustan y literalmente, o sea, agarran su cámara porque le hablan a mucha gente y dan un discurso. Entonces luego, si tú lo evalúas desde la originalidad, el contexto en que lo está dando, el impacto en el tiempo, la difusión, ahí más o menos te puede dar como una estructura de decir, wow, este discurso realmente es trascendental o es un discurso que, bueno, probablemente lo escuche, pero que tanto debo aplicar a eso a nuestra vida. Pero ahí llegamos como al debate que nos puede tomar más tiempo. Porque si bien el discurso de Martin Luther King es considerado el discurso más importante de la historia, luego le preguntábamos a la inteligencia artificial, ok, pero ¿por qué no me has nombrado el Sermón del Monte? El discurso que dio Jesús. Y él dice, no, o sea, claro, inmediatamente, no. De hecho, yo los comparé.
ok, si tienes que escoger, basado en este modelo, el discurso de Churchill, de Churchill, no, de Martin Martin Luther De Luther Martin King, Luther King. versus el discurso que dio Jesús en el Sermón del Monte, ¿cuál tú escogerías, esto es en ChatGPT, como un discurso que tiene mayor trascendencia? Y él dice, no, ¿Cuál es mayor? sin duda, el que dio Jesús. Entonces, basado en esta estructura, obviamente ChatGPT cuida mucho. Él dice, bueno, el de Jesús, pero también considero que el de Winston. Entonces, ahí viene un debate que ya no Claro. viene el caso, pero sí Pero me pareció interesante. ChatGPT no lo reconoce. No reconoce No el lo- Sermón del Monte no. como uno de los mejores discursos No, que ha no. existido. De hecho, aquí tengo la Tú conversación. tuviste que planteárselo para que él De pudiera hecho, en hacer la conversación le pongo, comparación. ¿y qué hay del discurso del Sermón del Monte que dio Jesús? O sea, él literalmente te dice, no, si tengo que escoger, esto lo tengo por aquí, dice, si tengo que escoger, aquí está. Y entonces ahí empieza, no, definitivamente, el discurso de Jesús es mejor por esto, por esto, por esto y por esto y por esto. Y en ese por esto, por esto y por esto, yo creo que es el punto en el cual nosotros podemos tratar de debatir, porque desde nuestra perspectiva, ¿por qué ChatGPT no lo toma en cuenta? No lo toma en cuenta por ser algo asociado a religión y A sabes que hay religión. ciertas... Sí. La Pero de espiritualidad. hecho, si tú le preguntas cuáles son los discursos históricamente con mayor impacto en toda la época, sí menciona, porque me ha pasado, el Sermón del Monte, pero lo hace como con esa cierta duda. Ahora, lo que me llama la atención, que se los comentaba, es que Martin Luther King se inspiró mucho en el Sermón del Monte. Totalmente. Gandhi también lo hizo. Sí. O sea, tiene ese un- otro discurso... que a pesar de que él no practicaba, o sea, no practicaba el cristianismo, él admiraba mucho la figura de Jesús y de hecho entre una de sus luchas civiles siempre decía que admiraba mucho el discurso de Jesús dentro del Sermón del Monte porque guardaba una realidad. Entonces yo creo que también como impacto histórico en la vida de otras personas, porque cuando tú lees los discursos, les decía, por ejemplo, el de Martin Luther King, hay extractos que suenan muy parecidos Sí. a lo que tú ves en la estructura dentro del Sermón del Monte. O sea, que tuvo una influencia muy poderosa, pero capaz no la toma por todo el tema Sí, ambos, religioso. tanto Gandhi como Martin Luther King, tenían lo que se llama la visión de un mundo ideal. Y esa visión de un mundo ideal estaba basada exclusivamente en el Sermón del Monte. Sí. Tomaron principios del Sermón del Monte, como el amor al prójimo, como amar a tus enemigos, y ellos lo aplicaron dentro de sus Exactamente. discursos, no directamente utilizando los versículos como tal, pero tomaron las ideas principales y las aplicaron dentro de su versículo, dentro de su discurso. Tanto así que yo hice un ejercicio, que esto también puede ser controversial, pero yo como estaba entrenando el modelo y le metí un poco de discurso y puse el modelo y todo, al final cuando él dijo, bueno, si me pones a escoger, porque él no toma una posición, pero yo, como tú me estás poniendo a escoger, bueno, yo creo que el discurso del Sermón del Monte que dio Jesús tiene más trascendencia, bueno, por el contexto histórico, porque además han pasado más de 2000 años de que se ha dado y hoy todavía sigue siendo un modelo de inspiración para cualquier líder, creyente o no creyente, ese discurso. Así es. Pero él dice, bueno, si me pones a escoger, yo escojo este. Sin embargo, luego él toma una cantidad de variables. Y yo al final le digo, bueno, chévere, ahora que escogiste eso, imagínate el discurso del Sermón del Monte escrito en la estructura de Martin Luther King. Y él, el título que le puso... Respetando es- todo lo que, sí. sin cambiar ningún principio. No Solo toques lo mete en la estructura. pero no toques ningún Ok, principio, mantén los ok, principios está bíblicos. interesante. Y él tituló el mensaje Sueño con un reino. Wow. Entonces, sueño con un reino que, y ahí vienen todos los principios que no lo voy a leer porque es bastante largo, pero a mí sí me gustaría como debatir, porque yo no sé cuál de los dos dijo hace rato que una de las cosas importantes, y también lo toma el modelo como una de las variables, es la trascendencia en el tiempo, pero lo otro es el mensaje que transmite. Y la mayoría de estos discursos que vemos que han sido relevantes o trascendentales son incómodos. O sea, si tú te pones a ver, el discurso de Steve Jobs Sí. incomodó a toda una industria. Controversiales. Yo se los contaba, vean el documental, bueno, es una serie, la última que hizo, creo que la hizo Hulu, que cuenta toda la historia del éxito, o sea, la creación, el éxito y el fracaso de lo que fue BlackBerry, que probablemente para Alejandro, BlackBerry no existió y nunca tuvo un BlackBerry en la mano. No, sí tuve, claro. El pin, Yo enviaba mi No, tú pin. eres el último. Pásame Ajá, el pin. exacto. Pásame tu PIN, o sea, nosotros crecimos en esa generación y era una compañía que tú decías, es imposible, o sea, BlackBerry era el líder del 89% del mercado, pero en esa serie, hay un episodio donde ellos están reunidos como tomando las decisiones del próximo teléfono y de repente uno de esos prenden el televisor y dice, mira, pero está Steve Jobs presentando un... Esa es la película Pero de sí. BlackBerry.
Eso es una serie que hicieron de BlackBerry. Ok, sí, yo la vi. Y dice, mira, ahí está hablando Steve Jobs, esto es uno de los CEOs creadores de BlackBerry. Y se burla. Y se ven burla, yo la vienen vi, todos a ver, buenísimo. vienen todos a ver el discurso y el tipo dicen, qué equivocado está este pana. Está O sea, pelado. qué fracaso y qué desperdicio Sí, de por sí, dinero. en la película ellos hacen énfasis que sí. ¿Cómo puedes pensar que la gente va a dejar los botones No, la gente no va a dejar el para ir a teclado una nunca. pantalla? Sí. O sea, el dedo no Y se funciona. burlaron. Pero fue un discurso muy incómodo. De hecho, el mismo CEO de Microsoft lo ha reconocido. O sea, ellos dijeron, mira, esto no va para ningún lado. O sea, hubo mucha incomodidad en la industria de la tecnología porque estaba retando lo establecido. Cuando uno ve, Wow. o sea, cuando uno realmente ve los grandes discursos que incomodan Wow. y que tienen Me realmente... gusta esa frase, retar lo establecido, porque eso es un elemento que está dentro de todos estos discursos que hemos nombrado. Si tú ves el de Martin Luther King, él retó lo que había Totalmente. establecido la sociedad. Lo que la sociedad tomaba en como cuanto- normal. Claro, Sí, lo claro. tomaba como normal y había un racismo bien marcado, y el color de la piel indicaba que tú estabas en un nivel por debajo de otro. Y él se levantó contra eso. Y cuando lo vemos en lo que estamos hablando ahorita de Steve Jobs, con la presentación del iPhone, vemos lo mismo. Él Exactamente. vino a ser A controversial retar a todo el totalmente, mundo. a retar a todo el mundo. Sí, algo que me llama la atención de estos tres discursos, a pesar de que el de Steve Jobs, como dije, puede ser como difícil de entenderlo dentro del contexto de Martin Luther King o el Sermón del Monte, es que también hablaban de un cambio de conducta. Antes la gente, por ejemplo, tocaba teclas, pero los estaba llamando un cambio de conducta que ellos no veían, que ya no necesitabas teclas, sino que se iba a adaptar mucho la pantalla a lo que tú quieres hacer con tus manos, o sea, el tocar algo. Cuando hablábamos de Martin Luther King, la gente se acostumbró a ser segregado. Sí. No era nada más un problema para las personas de Sino que... para los que estaban recibiendo. Sí, sí, no, pero mucho más profundo aún, porque dentro de ese discurso, la gente que estaba allí, habían blancos y habían negros. Sí. Y él lo que quería era cambiar, no que los blancos tenían más posición que los negros y los negros iban a quedar arriba y los blancos abajo, porque de hecho había movimientos como creo que se llamaba Black Panther, unos movimientos Sí, claro, que Black habían Panther. dentro del mismo, de la lucha por los derechos civiles, que lo que optaban era por la lucha violenta. Para ser reconocidos. ¿Por qué el cambio de conducta? Porque él dice, mira, todos somos iguales. Jesús entra en un contexto similar. Ahora, los discursos... De por sí, perdón, Alejandro, él dijo una frase, como creo que era algo así, parafraseando, que no dañemos la protesta creativa que estamos haciendo, metiéndola en la violencia. Porque aún él estaba confrontando ese modelo de que era normal de que tú tenías que protestar con violencia, y aún él en su discurso introduce esto que es controversial, que no es con violencia, es con creatividad. Claro, pero es que él inicia el discurso hablando acerca de eso, o sea, planteando la realidad, pero lo que me impresiona después es el cambio de conducta. Ahora, cuando veo a Jesús, es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros, a veces nos gustan los discursos que no nos llevan a actuar, pero los que verdaderamente la gente recuerda son los que te llevan a cambiar tu vida, a tener un comportamiento diferente al que vienes practicando. Y por eso es que son trascendentales. Y de hecho, ahí te voy a poner la descripción, así como te di la del discurso, la misma de que es un discurso trascendental. Exacto. Y mira, Suéltala. dice, es un tipo de discurso que tiene un impacto profundo y duradero. O sea, la palabra duradero es clave. Yo el discurso que vi esta mañana, que probablemente dijo 2, 3 cosas que dije, ay, mira qué chévere, ya ni recuerdo de qué iba. Número 1, luego dice, influyendo no solo en el momento presente, sino también en generaciones futuras. Logra cambiar mentalidades, impulsar reformas sociales o políticas y además crean un legado y transforman la cultura y la conciencia colectiva. Wow. O sea, eso es un discurso trascendental. Y yo a esto le agregaría que es burda de incómodo. O sea, porque yo esta mañana, sabiendo que íbamos a hablar de esto, volví como a repasar, porque probablemente como cristianos es algo que comúnmente leemos, pero cuando uno se dedica a analizar en profundidad el Sermón del Monte, es bastante incómodo. Incómodo porque además en ese momento era básicamente llevarle a la contraria a todo lo establecido. O sea, escuchar, es como decía hoy, hacer pinch es común. Pero para esa época que tú dijeras, tienes que amar a tu enemigo, era como el mismo wow. Yo imagino que el wow que uno escucha en la charla de Steve Jobs, se escuchó en la multitud de cuando Jesús lo estaba predicando. Porque además, yo creo que lo más reciente que hemos visto a nivel de retrato, que está además muy bien retratado, es en la serie de Chosen. Uh-huh. Cuando Jesús está dando el discurso, que literalmente para esa época fue algo extremadamente innovador, porque no solamente es profundo en la narrativa y en lo que plantea,
sino en los recursos narrativos que utilizó para expresar ideas muy controversiales. Hasta en eso fue muy inteligente. No, y cuando empieza, por ejemplo, a mí me impresiona que él empieza con algo que se llama las bienaventuranzas, Sí. que era prácticamente decirle a las personas, mira, tú eres feliz, pero no un feliz, o sea, no un feliz normal, un feliz en 3 dimensiones, que hablaba inclusive de una felicidad plena. Vas a ser como En 4K. plenamente feliz Sí. si eres pobre de espíritu. Y yo, Que eso es un tema que a mí... yo una vez estaba, y es una anécdota, hablando acerca del Sermón del Monte en un espacio, y una muchacha dice, yo soy pobre de espíritu. Y salió alguien y dijo, "Ah, ¿cómo tú vas a decir eso? Tú no eres pobre de espíritu". Mira, nada más en esa frase podemos debatir 1 hora. Entonces, claro, es controversial porque en esa época, al decir eso, le estás diciendo que aquellos que no tenían el conocimiento capaz o el nivel de entendimiento para captar un mensaje de esa índole, es como que no, tú tienes que saber más acerca de Dios como para saber que estás cerca de Dios. Sí. Pero al Para Jesús... esos tiempos se exaltaba mucho el conocimiento, porque acuérdate que había una corriente que era el gnosticismo, que se había involucrado, se había metido mucho dentro de la religión, y el gnosticismo apuntaba a que el hombre podía ser un pequeño Dios si alcanzaba el conocimiento, y con el conocimiento podía alcanzar la salvación y alcanzar el cielo, la eternidad. Y resulta que Jesús viene a confrontar eso inmediatamente y dice, no, porque están los pequeños que son pobres en espíritu, que no tienen el conocimiento, y que sin el conocimiento, entonces él dice, en ese mismo pasaje que tú estás leyendo, y él dice, porque de ellos es el reino de los cielos, por la línea del medio. Obviamente lo hemos leído muchas veces. Nosotros cuando empezamos Incómodos, una de las cosas que proponíamos en este podcast, y específicamente hoy que estamos de alguna manera celebrando el episodio 50, decíamos que la idea de todos los temas que fuéramos a hablar aquí no necesariamente era incomodar a la audiencia, sino que fueran temas que a nosotros mismos nos incomodaran. Porque no, bueno, eso es, de ahí nace la honestidad. Y yo creo que en muchos episodios nos ha pasado. O sea, donde realmente hay temas que nos toca la fibra a nosotros mismos, y en ese momento somos confrontados, y en ese momento es lo que nosotros creemos que el contenido es honesto. Volviendo al Sermón del Monte, si ustedes lo leen, siendo honestos, ¿en qué son más confrontados cuando leen? Porque una de las cosas que a mí me gusta del Sermón del Monte, hay algo que todas las mañanas, si yo le pido algo a Dios todas las mañanas, y esto es algo que repito muy frecuentemente, y es algo que además he adaptado apenas este año en mi vida, es siempre pedirle que me ayude a ser un buen representante del reino de Dios. O sea, tener actitudes y comportamientos de los cuales estoy muy consciente que no tengo, que estoy muy lejos, pero que quiero cada vez aprender a ser un mejor representante. Y para mí el Sermón del Monte es como un manual que te ayuda. Mira, un hijo de Dios debe comportarse de esta manera. Y por lo general, cuando uno lo lee, contradice todo lo que la sociedad en la que vivimos te dice que está bien. Y hoy yo lo leía, y esta mañana era burda de confrontado, y yo decía, ¿cómo voy a hablar de esto hoy cuando hay muchas cosas que en verdad yo no practico? O sea, yo no practico en mi vida, y hay cosas que me cuestan mucho practicar. No sé si ustedes preparándose y leyéndolo, nuevamente llegaron a ser confrontados por algo del Sermón del Monte. Hace un momento, y voy a abrir aquí un poquito de paréntesis en Dale. cuanto a esto. Una de las cosas que a mí más me confronta del Sermón del Monte es cuando Jesús comienza a hablar acerca de la ira. Y él comienza a confrontar la ira, porque él le habla a su audiencia principal, que era la que estaba allí, porque esto es lo trascendental, que cuando Jesús da el sermón, él lo da a una audiencia principal, que tiene un contexto histórico, un contexto cultural, y estaba sucediendo algo aún en política, persecuciones romanas, todo esto, y aún en la parte judía. Pero transciende en el tiempo, que aún es aplicable para nosotros. Nosotros somos esa audiencia secundaria que ha trascendido en el tiempo y nos alcanza. Y él utilizó para ese momento, y le dice, ustedes han oído esto, que no matarás, porque ellos culturalmente estaban acostumbrados a escuchar, no matarás. Porque cualquiera que matare, dice, será culpable de juicio. Y entonces ellos decían, claro que lo hemos escuchado, eso siempre lo hemos escuchado en nuestra cultura. Y él dice, bueno, pero ahora yo les digo. O sea, él vino a cambiarlo todo, a darle un giro a todo. Y ellos decían, bueno, matar es que si yo te mato, te quito la vida, entonces yo soy culpable de juicio. Pero él dice, ahora yo le voy a dar un cambio a esto completamente. Y dice, pero yo les digo ahora que cualquiera que se enoje, o sea, él cambió el matar
por la palabra enojar. Y él dice, cualquiera que se enoje con su hermano. ¿Y quién es mi hermano? Bueno, el que está a tu lado. Claro. Dice, cualquiera que se enoje con su hermano, dice, será culpable de juicio. O sea, él vino a confrontarlo todo. ¿Por qué? Porque la gente de la época estaba acostumbrada a que, bueno, yo me puedo enojar con él, pero con tal que yo no lo mate, yo estoy libre de juicio. Claro. Pero ahora él vino a complicarlo todo y a cambiar toda la cultura. Y por eso es que el discurso de él es tan incómodo. Y a mí me incomoda, porque yo soy enojón. O sea, sí, soy enojón. Y ustedes escuchaban ahorita que cuando voy en el carro y se Sí. me atraviesa un motorizado, bueno, me enojo, pero fácilmente me explota. Pierdes Y todos los papeles. estoy trabajando en eso. Ahorita le Ahorita expliqué cómo, estoy trabajando cómo en silenciar historias, porque estaba molesto porque la historia... No, esta persona... Pero es verdad. No, en serio. Yo te digo, bro, bloqueame esta persona aquí que ya, o sea, no la soporto, Y yo bro. lo puedes silenciar, no lo debes seguir. le dije, silencia. Mucha usera, quítala. Quítamela de aquí. No, yo también una de las partes que más recuerdo es la parte donde Jesús dice, ustedes son la sal de esta tierra. Sí. Porque a mí me cuesta mucho a veces preservar todo ese mensaje. A veces me olvido que preservarlo es como que también te purifique, que te haga, que te cambie, porque la sal es para eso. La sal tenía como varias funciones. Entre era preservar, pero también era como de purificar tu vida, o sea, de limpiar. Entonces cuando uno escucha todo este mensaje, hay cosas como que yo las hago a mi conveniencia. Y es porque a veces, o sea, como que adquiero más conocimiento del que aplico. Y es a la inversa. Yo siempre he dicho que el Sermón del Monte es un cambio conductual, no de conocimiento. Cuando tú lo lees como para saber más acerca del Sermón del Monte, es un mensaje que no te va a llegar a cuando dices, esto es un cambio de conducta que tengo que hacer. Porque empieza hablándole primero a los que reconocen que necesitan un cambio y dice, Sí. yo soy eso. Sí. O sea, yo no me siento que tengo las capacidades. Luego me habla mi vida y me dice, pero no tienes las capacidades, pero puedes hacer esto. No necesariamente, porque así van a los extremos. Como tú decías, no matar, pero tengo ira. La ira la puedo cambiar. Bueno, si deseas a la mujer del otro, o sea, ya estás errando Claro. en la infidelidad. Entonces son cosas que la gente en esa época capaz no veía, pero Jesús te la lleva. Mira, tus cambios de conducta son más importantes para mí que decir que, como que tú tienes que hacer esto, tú tienes que cambiar esto. Y la verdad ahí empieza a incomodar. Y cuando empieza a incomodar, tú no dices, porque después te está diciendo, pero si tú haces esto, tú eres la luz del mundo. Claro, y por eso empieza por, La gente por eso empieza por las bienaventuranzas. Exactamente. Y concluye dándote la decisión sobre qué vas a construir tu vida. Porque si haces como que las cosas a tu manera, nos damos cuenta que construimos sobre bases que no son sólidas. O sea, tu vida se derrumba. Y tiene la lógica. Porque si tú no cambias, por ejemplo, algo en tu vida que te está conductualmente arruinando tu familia, arruinando tu entorno, ¿qué va a pasar? Vas a perder tu familia. Total. Vas a quedar solo. O sea, si tú sigues Wow. practicando la misma acción muchas veces y no te das cuenta que tu conocimiento no te está funcionando, sino que tienes que aplicar lo que estás diciendo, tú te das cuenta que, cuando lo empiezo a aplicar en mi vida personal y lo empiezo a reflejar, la casa tiene unas bases sólidas. Entonces, cuando tú empiezas a ver, es lógico, pero no simplemente como que lo voy a... lo sé. No, vívelo. Cuando lo vives es que te confronta. Y ahí empieza un debate. O sea, ahí yo literalmente decía, wow, ¿cuánto me falta hacer? Pero son cosas que no he aplicado. Es más lo que sé que lo que no aplico. Y es aplicarlo, es ponerlo en práctica. Y ahí empieza lo trascendental. Entonces, hoy en día, cuando analizamos ese discurso, yo digo, ¿cómo sería el mundo si nosotros aplicáramos un 10% de lo que dice ahí? Un mundo totalmente diferente. Totalmente. Desde mi punto de vista, un mundo totalmente diferente. Porque a mí mi reflexión, fíjate que yo, una de las cosas que quería hacer esta mañana, y dije, Berro, de verdad que yo quiero, y es algo que tomé desde hoy como tarea personal, dice, quiero, porque sí, el Sermón del Monte lo hemos escuchado muchas veces, además los que hemos crecido en iglesias cristianas, somos creyentes, el Sermón del Monte es un referente, no solamente en la iglesia, sino para el mundo, y lo hablábamos al principio, o sea, un gran speaker, sabe que el Sermón del Monte es una referencia, pero empecé como, quiero entenderlo más, quiero profundizar más, quiero entender y practicarlo más, porque una cosa es llevarlo a la teoría y otra cosa es la práctica. Y una de las cosas que hice, bueno, como para desglosarlo, ¿no? Déjame desglosarlo para entenderlo un poquito mejor. Y literalmente empieza por las bienaventuranzas, que están en Mateo 5, de 3 al 12. Luego habla de lo que tú comentabas, de la sal y la luz. O sea, si vamos a verlo como por capítulos. Está en las bienaventuranzas, está la parte de la sal y la luz. O sea, decir de que nuestro objetivo en esta vida es realmente, o sea,
porque todo lo que no tiene sal no tiene sabor. Así es. O sea, es ser de bendición en esta tierra Y para si la otros. sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Luego viene la parte de, obviamente, el cumplimiento de la ley, los nuevos estándares de la ley, que es lo que tú dices. Y a mí el tema de los nuevos estándares de la ley me llamó mucho la atención porque él dice, tal cual lo que tú acabas de decir ahorita, Julián. Julián expande los mandamientos de la ley y profundiza en temas como la ira, la lujuria, el divorcio, cumplir promesas, amar a los enemigos. Es decir, él dice, para mí en ese momento no es necesariamente que, bueno, ahora todos son pecadores por esto, sino es como desmitificar la idea de que solo si mato, para lo que era en ese momento, es que yo soy pecador. Pero todas estas cosas me son permitidas. Entonces, es de alguna manera estandarizar que al final todos pecamos, pero realmente es por la gracia de Dios que todos podemos ser perdonados. Así Y recuerda es. que en el momento que él está haciendo esto, todavía el acto de la Por lo menos, crucifixión mira, no había sucedido. Fíjate algo, Juan. Llevándolo ahorita, porque aquí hablan acerca del adulterio, ¿verdad? Y Jesús empieza a hablar del adulterio. Sí, acuérdense y le dedica. Y acuérdense de algo, que esto es un discurso. Lo que pasa es que las Biblias que nosotros tenemos tienen el sermón y lo tienen por estrofas Sí. para que nosotros lo podamos comprender mejor. Pero Sí. esto era corrido. Esto no te decía Jesús y el adulterio. Era un discurso corrido No, que tú él- lo podías leer tal cual, corridamente. tal cual. Y él lo habló y él no dijo, ya va, capítulo tal, verso tal. No, no, no. Él solamente estaba Él estaba hablando a su audiencia. Y luego él llega y lanza esta joyita que tú lo acabas de decir, Jesús, y habla del adulterio. Nosotros en este tiempo tenemos que, es un tema súper difícil porque ahora está más fácil para nosotros los hombres, si hablamos de nosotros los hombres, para no meter en lío a las mujeres, en nuestro teléfono podemos tener a la mujer que queramos en nuestra pantalla. ¿Sí? En los tiempos de Jesús, nosotros nos hubiésemos librado porque hubiésemos dicho, épale, pero yo no estoy acostándome con ella. Yo no estoy adulterando con ella porque yo no he tocado a esa mujer. Y entonces Jesús nos hubiese dicho, sí, pero ya va, ven acá. Pero ya tú adulteraste en tu corazón. Al momento de si poner tus ojos. Solo Pones tus ojos. pones tus ojos en ella. Es que fue un crack. O O sea, acuérdense tipo, que esto tipo, está- Lo vio, Steve Jobs lo vio, lo lo vio. vio, lo dijo. Dios, no, el internet sea, va a llegar. Sí. Era increíble, Sí, sí. brother, porque ahora nosotros... No se es me que- va a salvar ni de aquí a No te 2000 da años, Ni no. siquiera porque tenga Claro, iPhone. porque en verdad sí. Y es súper incómodo porque nadie se escapa, ni el más joven ni el más viejo. O sea, ¿por qué? Porque lo tenemos aquí en nuestras Ni en manos. a un ningún clic. género, Julián. Para De mí, en ningún ningún género. género. O sea, No, y Así que, es. Y que lo que dice Julián es cierto, porque no solamente habla con el ver, sino el codiciar. ¿Me entiendes? Porque tú puedes ver algo y te puede parecer bonito, pero utiliza la palabra codiciar, que va más Codiciar. profundo. Más profundo aún. O sea, para que se adaptara, eso también es increíble. O sea, mira toda la evolución que hemos tenido tecnológica, las maneras en que hoy podemos acceder a distintos tipos de contenido y aún así podemos decir, mira, esto aplica ahorita. O sea, es un crack. O sea, yo a veces lo veo y digo, ¿cómo creas? O sea, ¿cómo dices una palabra que se adapte en todo momento? Y es algo muy particular. Y luego no sé si después le lanza, o sea, pues que habla de la ley. Dice, inmediatamente después del adulterio, él, en el discurso, él agarra y es que no había ni una pizca de que tú pudieras huir, porque podía decir otro, bueno, pero podía justificarte, porque somos expertos en justificarte. Y él dice, Totalmente. bueno, pero, y Jesús termina diciéndole, pero tranquilo, porque si tu ojo, ahí mismo, dentro del mismo contexto, dice, si tu ojo te es opción de caer, ¿qué otro? entonces dice, quítatelo. O sea, radical así. Era demasiado controversial radical. también. Porque no te estaba dando ni una pizca de que pudiera justificarte y decir, lo que pasa es que es ella la que me tienta, es que Claro. cuando yo abro el celular, lo primero que me manda Instagram es un poco de mujeres desnudas. Un Pero follow. es que el algoritmo te conoce. Deberíamos hacer una Dicen, dinámica. quítatelo. Podemos hacer una dinámica con el público y ver los algoritmos. Claro que sí. No, no. Brother, Les propongo, mira el resultado del modelo cuando le pido que evalúe el Sermón del Monte bajo el modelo y luego mira las reflexiones finales que hace, que me parece súper interesante. En los criterios que hablamos, cuando él evalúa todo el discurso del Sermón del Monte, él dice, en el contenido y mensaje, la evaluación que le da, por ejemplo, a la ponderación que le da al contenido y mensaje es 20%. Y puntaje del 1 al 10, dice 10. ¿Por qué? Y luego explica el por qué. Él dice, el mensaje redefine la justicia centrada en el amor de Dios y al prójimo. Y además ofrece un ideal Wow. ético y espiritual universal. Por eso es un mensaje que el modelo dice, si yo resumo todo el discurso, es perfecto por este criterio.
En el contexto histórico le da 9. Y dice, fue un discurso pronunciado en un tiempo de opresión bajo el Imperio Romano. Presenta una revolución ética y espiritual para la sociedad judía. O sea, lo que tú decías, en el contexto donde se estaba dando, no solamente era innovador, era peligroso. O sea, Había conflictos. había muchos conflictos y era atrevido de alguna manera, o sea, literalmente atreverse a decir estas cosas. En ese tiempo era muy, muy arriesgado. Luego tienes en la reacción inmediata. Él dice, esto impactó a sus oyentes inmediatos, pero no produjo un cambio masivo instantáneo. Lo poderoso de este mensaje es que la verdadera expansión ha sucedido siglos y siglos Ha después. sido progresivo. Total, y lo que acabamos de hablar. Lo que acabamos de hablar. O sea, esas palabras hoy en día probablemente tengan mucha mayor validez. Es progresivo socialmente y es progresivo individualmente. Porque como Y tú has dicho, colectivamente. y colectivamente, Sí. pero individualmente también porque empieza a causar un cambio en nosotros progresivo. Cada vez que te acercas y lo lees, tú dices, wow, tengo que trabajar en esto. Totalmente. Como yo dije hace un rato, tengo que En la trabajar ira. en mi enojo, Sí, pues, sí, con sí. la ira. Impacto duradero, nuevamente 10 puntos. Ha influido en la ética, en las leyes, en la religión, en la filosofía de la humanidad durante más de 2000 años. Y por eso también en el impacto duradero le da 10. En la originalidad también le da 10. Dice, introdujo principios radicales para ese tiempo como amar a los enemigos. O sea, eso era algo, literal, el pinch del iPhone en ese momento. Rechazando la venganza y priorizando el perdón. Y lo decía él mismo, que estaba siendo perseguido Exactamente. constantemente y no para darle unas caricias. Exactamente. Estaba siendo perseguido porque lo querían matar. El segundo, yo creo que aquí no lo vamos a debatir con nadie, difusión y alcance. O sea, porque hay gente que dice, 2000 bueno, en ese años momento después, lo vieron son 5 o 50 o 500 o 2000 personas. 2000 años después, me atrevo a decir que ningún discurso en la vida ha alcanzado a tantas personas. de por sí hay muchas leyes de algunos países que están basadas en el Sermón del Monte para poder establecer valores, una línea de valores y de ética que equilibre a la sociedad y se pueda vivir en plena paz y felicidad. Total. Brutal. Sigo. Legado inspirador. Tú lo decías, los grandes discursos que conocemos en la humanidad han sido de una manera inspirados por el Sermón del Monte. Contenido emocional, dice, ofrece esperanza a los oprimidos y guía a los seguidores hacia una relación más profunda con Dios. Y acciones derivadas, inspiró grandes movimientos como el cristianismo y ha influido en las leyes, en los derechos humanos y en los conceptos éticos. Y mira las reflexiones finales. Dice, el contenido del mensaje, dice, la justicia de Jesús redefine el cumplimiento de la ley mosaica, centrándose en el amor a Dios y al prójimo. La estructura del sermón subraya su claridad y coherencia constantemente. Es decir, ha sido traducido han pasado y siempre es coherente en la traducción que le des. El contexto histórico, Jesús pronunció el sermón del monte en un momento donde la opresión romana y las tensiones religiosas marcaban la vida judía. Su mensaje presentó una alternativa radical para transformar la sociedad desde adentro. Y eso a mí me gusta. Porque tú sabes que el cambio que Jesús estaba buscando provocar no era un cambio externo. ¿Por qué? Fíjate, las personas que lo estaban escuchando a él en ese sermón eran fariseos y escribas. Y los fariseos y los escribas eran especialistas en la observancia externa, de que tú pudieras cumplir la ley externamente. Sí. Y ellos observaban y decían, ok, este está cumpliendo la ley externamente, eres aprobado, no cumples externamente, eres desaprobado. Pero Jesús viene a cambiarlo todo, viene a darle una vuelta y a ser controversial con esto y comienza a dar un discurso que empieza a hablar al corazón de la persona. ¿Por qué? Porque Jesús entendía que el cambio tenía que ser provocado internamente y que lo externo pasaba a otro. O sea, lo externo iba a ser un producto del cambio interno. Claro. Y ese cambio interno tuyo iba a provocar un cambio social, un cambio en tu familia, un cambio en la sociedad, un cambio en todo que lo vemos hasta ahora.
O sea, esto es un discurso que no solamente alcanzó a las personas de ese tiempo, sino que actualmente nosotros seguimos viviendo, yo lo vivo constantemente, ese cambio interno. Porque si tú hablaras con el Julián de hace 20 años, tú dirías... El que me rompió el iPhone 1. Ni me acerco. Ese iPhone 1 Sí. no fue que un No, accidente lo que rompiste. tuviste. Me lo rompí. Fui yo que lo rompí. Sí. Bueno, pon en práctica el sermón del monte. El perdón. Perdóname. En un ataque de enojo, no, fue así. Te tengo que explicarlo en otro episodio. Pero a mí me gusta mucho, ¿vale? Lo que tú decías también al principio, que es el tema de cómo pasamos del entender esto, del estudiarlo, del leerlo constantemente, pero al practicarlo más. Yo me atrevo a decir que hay personas que se saben de memoria de la A a la Z, los versículos donde están, lo que Dios dijo en ese sermón, pero el practicarlo, yo reconozco que es burda de difícil. O sea, que nos cuesta mucho hacerlo. Pero literalmente coincido en que si nosotros nos enfocamos, y yo lo hablo a veces con personas, amigos no creyentes. O sea, si tú ves todos los mensajes que están en este sermón y no crees, pero lo aplicas, o sea, aplicas los principios del discurso, vas a tener una mejor vida. O sea, y de ahí nace un poquito también el proyecto que tenemos de Para Vivir Bien. O sea, porque realmente es como lo que yo decía hace rato, es un manual. O sea, desde la empatía, desde el amor, desde la gracia, es un manual que Dios dejó para decir, si aplicas esto, por más difícil que sea, y eso es otra cosa, es el reconocimiento de que el practicar estas cosas no es fácil. Y yo creo, esta es mi opinión personal, yo creo que hay muchas cosas que están aquí que si uno no reconoce que no tiene la fuerza para hacerlo, sino somos guiados y dependemos de la ayuda de Dios para eso. Así es. Es imposible. O sea, Así es. o sea, tú lo decías, el tema de la ira. El tema de la ira yo creo que es un tema que muchos podemos coincidir. O sea, el tema del perdonar a quien te ha herido, o sea, 1, 2, 3, 4 o 1000 Ya veces. que hemos hablado muchas veces acerca del perdón y hemos concluido de que el perdón no es algo que tú de la noche a la mañana lo puedes hacer, pero sí, con la ayuda de Dios. Es solamente pidiéndole ayuda. Porque Puedes al pedir hacerlo. ayuda reconoces que no puedes. Así es. O sea, yo reconozco que a mí me cuesta a veces mucho perdonar. Reconozco que la ira es algo que domina mucho mi vida. O sea, hay una cantidad de cosas que cuando yo leí esta mañana, yo Venga, decía... somos hermanos de la ira. Hermano de la ira, no te digo yo. Hermano. Tú sabes que yo estaba pensando que yo muy joven, o sea, yo ahorita ya voy a cumplir 30 el año que viene, ya lo voy a alcanzar. Y yo estaba pensando que cómo ha sido mi vida, si ha sido divertida, si he alcanzado lo que he querido. Y cuando yo leí el Sermón del Monte hace poco, porque tuve como mi tiempo donde le dediqué, y empecé a leer lo que quería Jesús, o si tú lo quieres leer como que para alcanzar el éxito, para construir esa casa, capaz visualmente tú midas el éxito de un joven porque cuántas mujeres tuvo, cuántas personas lo reconocieron en los medios, cuántos amigos tiene, cuánto dinero tiene. Entonces, yo hacía la reflexión, decía, si tú te mides de esa manera en este mundo, es una manera muy vacía de medirte, porque son variables que no tienen un punto trascendental. Nadie recuerda a alguien por la cantidad de mujeres que tuvo, solo a Salomón, y lo recordamos mal. Exacto. Sí, En la sí, Biblia. sí, sí. O sea, pero digo que te recuerden bien. Entonces yo decía cuando estaba en el Sermón del Monte, es mejor que te recuerden porque eras una persona humilde, eras una persona que aprendió a manejar el enojo, eras una persona que supo respetar a una mujer cuando la ve, eres una persona que entendió el valor de tu prójimo, aun cuando el otro te puede hacer daño, pero tú entendiste que, bueno, a pesar del daño que te pueda causar, tú no vas a cargar con eso, y por eso tiene tanto valor el amar a otros a pesar de... Entonces, cuando tú empiezas a analizar tu vida allí, tú te motivas más, porque sabes que no estás caminando una carrera por correrla, sino que te sientes orgulloso de ti mismo. Entonces, cuando tú te contrastas con este tipo de mensajes, que si lo puedo relacionar también con Martin Luther King, que yo sentía cuando él hablaba, que hablaba desde una posición más de, mira, tú puedes aceptar al otro tal cual como es, no importa el color de piel, no importa cómo te hayan tratado, porque dice, yo quiero que inclusive negros y blancos compartan la misma celda. Claro. Y yo decía, pero ¿por qué le está diciendo a los presos eso? Claro, porque él decía, es que no importa que tú seas más pecador o menos pecador, el tema es que tú entiendas que al fin y al cabo somos
somos hijos de un Dios que nos amó por igual a todos, pero que cuando tú reconoces que Él te ama a pesar de, tú empiezas a generar en tu vida una serie de cambios que van más allá de cómo te ves, de lo que has hecho o de lo que tú piensas que no puedes hacer, y tu vida se empieza a ponderar mucho más agradable. Entonces, cuando yo veo este tipo de sermones que me llevan al final a decirme, mira, tú vales, tú puedes ser sal de esta tierra. Es más, después te dice que una luz no la escondes, sino que tú te sientes orgulloso de eso que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, a veces nosotros vivimos escondidos en lo que nos ofrecen lo que nos rodea. O sea, lo que queremos mostrar no es nuestra esencia, lo que queremos mostrar es lo que nos dicen los demás, y nos da miedo mostrar nuestros cambios que realmente son los que importan. Por ejemplo, cuando abrazas a sus hijos, o cuando realmente ustedes pasan tiempo con su familia, o cuando eres honesto en tus estudios, que no requieres copiarte, o cuando simplemente decides mostrarte... No usa ChatGPT. No, pero eso es otro cuento. Eso es ya boomer. Pero a lo que voy, o sea, cuando tú decides vivir así, parece que el mundo te dice, mira, eso no está bien. O sea, esa no es la manera. Pero cuando tú retas eso, tú te das cuenta, ahorita hay como una tendencia en YouTube de decir, lo que haces entre tus 20 y tus 30 es súper clave para cómo vas a pasar tu adultez. De hecho, hay cada vez más videos diciendo, bueno, inviertes acá. La presión social. Sí, pero tú te imaginas si o sea, yo lo que me digo, que he practicado muchas de estas cosas, y digo, lo que me ha guardado Dios de cosas que pensé que no valían la pena, pero que hoy me veo y digo, valió la pena ser así, porque hoy puedo relacionarme mejor en diferentes contextos, porque no tengo como amargura en unas cosas que yo veo gente, sin ánimos de ofender, mayor que yo, en cosas que yo digo, pero ¿por qué esa gente está así? O sea, ¿me entiendes? Es como una práctica que vale la pena, pero que cuando pasan los años a veces no valoras, porque dices, bueno, estoy practicando esto, y no me doy cuenta de que es algo conductual, que no lo vas a ver al siguiente día, que lo vas a ver cuando pasen los años, que inclusive puede ser que no lo vean, pero lo van a ver tus hijos y lo van a practicar, y así sucesivamente. Fíjate que el discurso del Sermón del Monte comienza con bienaventurados aquellos, y él nombra varias bienaventuranzas, pero la palabra bienaventuranza, tú lo dijiste al principio, es felices. Felices. O sea, este es un discurso que apunta hacia el hombre o el ser humano que quiere ser realmente feliz. Que es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Y que no exalta el materialismo, sino que exalta el logro interno, el cambio interno que pueda provocar esto. Y este discurso realmente, cuando tú lo ves desde el diseño como fue dicho, él concluye con un punto que se llama los dos cimientos. Pero esa es la conclusión, porque mucha gente cree que el Sermón del Monte es solamente el capítulo 5 de Mateo, o solo las bienaventuranzas, pero no, es el capítulo 5, 6, 7, y termina en los últimos versículos del capítulo 7, y concluye de esta manera. Y mira, palabras de Jesús directamente, dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. O sea, ya lo que tú decías ahorita, Juan Carlos, que solamente si nos acercáramos y la cumpliéramos y las hiciéramos, bueno, hay un cambio, hay algo que va a suceder. Es una promesa. Dice, le compararé, dice él, a un hombre prudente. O sea, una persona que escucha estas palabras del Sermón del Monte y las pone en práctica, dice, el mismo Jesús dice, yo lo voy a comparar a un hombre prudente. Y entonces dice, bueno, pero prudente no es aquel que va a cruzar la calle y mira hacia los lados para que no lo atropelle. Y dice, no. Es el que es prudente en la vida, en la forma como desarrolla la vida, como transforma su vida y la lleva a cabo. Y dice, que edificó su casa sobre la roca. Entonces él lo compara con un hombre que fue prudente, que construyó su casa donde iba a vivir encima de una roca. Y después dice, descendió lluvia, vinieron los ríos, golpearon la casa y dice, y no la destruyeron a esa casa. Y esa casa se pudo mantener firme. Y él dice, porque estaba edificada sobre la roca. Y esta roca que se usa, y esa palabra la roca, se refiere al mismo Jesús. Se está edificada sobre el mismo Dios. Dios es el fundamento de esa edificación. Y eso es lo que hacía este hombre prudente. Y después lo compara, no es lo mismo con aquel hombre que no edificó la casa sobre la roca, sino que la edificó en otro lugar que era menos inseguro, y vino el río, vino la lluvia, sí, y se la llevó. Y este no era prudente, y la vida de tal cual, dice, fue arruinada por completo. O sea que este discurso está tan lleno de sabiduría que el mismo Jesús termina concluyendo que el que se acerque a él, lo lea y lo cumpla y lo abrace, entendiendo que el mismo Jesús es la roca donde debe edificar, entonces tú vas a poder trascender también en el tiempo como una persona que vivió correctamente. ¿Sabes que cuando
a mí me ha tocado hablar con personas que o sea, no coincidimos en las creencias y de alguna manera buscan hasta debatir o rebatir lo que uno cree. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno le pregunta, ¿pero tú estás 100% seguro en lo que crees? Y desde mi punto, mi convicción está basada en la fe. O sea, sí, yo estoy 100%, 100% convencido. Pero 100%. Pero ¿qué pasa si existiera la posibilidad de que lo que tú crees no es? Y dice, bueno, lo peor que puede pasar, y este es desde mi punto de vista, y lo refleja mucho el Sermón del Monte, lo peor que puede pasar, suponiendo para mí un supuesto negado, pero vamos a suponer que todo lo que yo creí y basé mi vida creyendo es mentira y no existe. Viví una buena vida. Porque cuando tú ves todos los principios que están aplicados aquí, no hay manera de que te vaya mal. Cuando tú perdonas, cuando tú aprendes a perdonar, cuando tú amas, cuando tú respetas, cuando tú te comprometes y entiendes lo que significa ser pareja y te comprometes realmente con esa persona, no hay manera de que lleves una mala vida. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo creí es cierto y lo que la persona no cree no? Es totalmente diferente. O sea, porque nuevamente, para mí, y una de las cosas que me gustó mucho del análisis, de volverme a meter con el Sermón del Monte, es entender realmente que es un paso a paso para llevar una buena vida. O sea, porque lo que está aquí, cuando Dios lo decía, cuando Jesús, perdón, lo decía, no lo decía para juzgar a más personas, sino realmente para que entendieran que es el amor por Él, como tú decías hace rato, es para todos. Y Él quiere al final que a todos nos vaya bien. Él quiere que todo el mundo tenga una vida feliz. Obviamente hay que entender lo que significa una vida feliz, porque no es una vida sin problemas. Yo esta mañana hablaba con la persona que trabaja con nosotros por mucho tiempo y le recordaba que a veces yo digo, y me atrevo a decirlo, que una vez que uno decide seguir el camino de ser cristiano, no es nada fácil. O sea, y además es bíblico. A veces cuando pensamos en las promesas de Dios, o sea, pensamos solo en las promesas bonitas, pero Dios promete, hay una promesa que Él dice, yo les aseguro que en este mundo van a tener dificultades. Vivirán O aflicciones. sea, van a tener aflicciones. Ahora, como te doy el problema, te doy la solución. Entonces, nuevamente, para mí esto es un recordatorio de que Dios es bueno. Y desde el primer momento, estamos hablando de un discurso que tiene 2000 años, más de 2000 años escritos, te dejó el manual para decir, esto es lo que tienes que hacer. Que si piensas, porque puedes estar en una condición donde pienses que no cumpliste nada o no te familiarizas nada con estos valores, ese mensaje es para ti. Exactamente. Porque Jesús no vino a hablarle a los que sabían más. Eran los que sentían que no sabían lo suficiente porque era un cambio de conducta, porque eran los que tenían más hambre de ser felices. Porque el sistema en el que vivían les vendía una felicidad pasajera, pero Jesús les estaba dando una felicidad eterna, que a pesar de que yo paso por una situación difícil, eso no condiciona que yo puedo ser feliz, sino que es un momento en mi vida que no me va a alejar de mi verdadera felicidad. Por eso es que yo digo que los que deciden seguir a Jesús, vamos a decir que pueden tener una ventaja en cierto sentido, sin ánimos de ofender a nadie, porque al final tú sabes que en Él vas a encontrar una salida a pesar de. Entonces es como que una garantía que no todo el mundo tiene. Porque yo prefiero en esta vida tener una garantía eterna que no tener nada. O sea, ¿qué pierdo? Una garantía momentánea. Exacto. Pasajera. Y pasajera. Entonces cuando yo tengo eso, yo sé que siempre puedo ir allí y hay algo en mí que me dice, vas a ser feliz. Porque al fin y al cabo, todo al final lleva a un punto donde aprendí esto. Fue necesario esto para yo mejorar en esto. Entonces ahí viene la felicidad porque no sé cómo explicarlo. No es una felicidad ficticia, es una felicidad plena. Es algo que tú sabes y entiendes que estás siendo feliz porque tienes tu casa, como lo decía Julián, sobre la roca. Yo creo que como siempre para tratar de dejar algo a las personas que nos escuchan, a mí me gusta mucho este reto de siéntanse, o sea, creas o no creas en Dios, busca el Sermón del Monte, léelo y si hay algo que te confronta, hay algo que tú sientes que te incomoda, atrévete a una semana, son 7 días, a practicar todo lo que está ahí. Y yo te garantizo que tu vida va a cambiar. Yo termino leyendo el último versículo del Sermón del Monte, que dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, termina su sermón, dice, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él termina su sermón, la gente se alegra, se llena de regocijo, porque lo que ellos estaban escuchando allí
Era transformador. totalmente diferente, era transformador y era totalmente contrario a lo que los escribas le habían enseñado como cultura Claro. y como norma. Fue liberador. Y como norma, hizo. Y estas palabras de él vinieron a traer libertad y orden. Sí, y que los incomodó. O sea que a veces lo que nos incomoda nos transforma. No, Así bueno, es. listo. Hasta ahí llega. Hasta ahí llegamos. Llega hasta ahí. Nos vemos en el episodio número 100. No, nos vemos en el episodio. Chicos, gracias por acompañarnos. A la gente que está aquí con nosotros hoy, muchísimas gracias. Bravo, bravo. Nuevamente al equipo de producción. Cuando arrancamos, la primera vez que salió la palabra incómodo, éramos 2. Luego se fue sumando. Y hoy sin duda ha sido una bendición poder grabar este episodio. Y como le decía al principio, estoy seguro que apenas estamos viendo la punta del Y iceberg. que Dios nos ha bendecido con un equipo maravilloso. Nada de esto podría ser Sí. posible sin el trabajo de ellos, que es como hormigas, con muchas ganas, con mucha pasión. Ellos Compromiso. provocan que todo esto salga al aire en el tiempo. Nuestros productores, nuestros camarógrafos, nuestros editores, diseñadores, nuestros colaboradores que siempre están. Tenemos unos colaboradores que son una maravilla, que han estado con nosotros desde el principio. Ángel, te quiero. Nuestro amigo Ángel, te nombramos Ángel, de verdad te amamos y gracias por todo ese apoyo que siempre has tenido con nosotros incondicional, con nuestras esposas que siempre están detrás de cámara Sí, ahora apoyándonos. sí la va arreglando. Sí, La y vendí al aunque principio no y la va a le digo, no le arreglar. da dormir. anoche no me dejó dormir con los ronquidos. Eso fue lo que me inspiró el discurso. No, mira, dijo, no me deja dormir, me altera el algoritmo. Está bien. La culpé 2 veces. Los amamos, muchas gracias a todos, de verdad. Vámonos Vamos para para adelante. Si alguien tiene un cuarto ahí que le preste a Julián porque no duerme en su casa, no bueno. Y no se olviden de seguirnos en Crea y Te transforma.com cuesta. y se las incómodas y allí dejen su temazo, porque necesitamos ahora 50 temas más para Es poder verdad. llegar al Es verdad. capítulo número 100. Es verdad. Así que queremos leerlos. Ese día nos escucharlos para bautizamos poner como en un podcast. práctica. Así es. Ok, listo. Vámonos. Bye, bye. Sí, nos fuimos.